Quiero haceros un poco recuerdo antes de seguir más adelante con la palabra de Dios. Yo esta iglesia prácticamente he sido pastor durante aproximadamente 3 años y medio de esta iglesia. En el tiempo en que yo pastoreé la iglesia hubo un avivamiento extraordinario, sin precedentes. Algunos hermanos recuerdan el ministerio que yo desplegué en esta iglesia en el año 85. Fue extraordinario el trabajo realizado en ese tiempo, y no porque nosotros tuviéramos valía, sino porque Dios le pareció bien. A Dios le pareció bien. Durante ese tiempo, hermanos, la iglesia de Santander es la iglesia madre, por supuesto, y todo el mundo sabe que la iglesia de Santander pues es la iglesia madre. Algunos ministerios jóvenes le tiemblan las piernas cada vez que tienen que venir a predicar a Santander. La iglesia de Santander se ha convertido en una pequeña zona. Somos casi 30 predicadores. Somos casi 400 miembros. Aunque de una forma desordenada, quisiera deciros. Porque no hay derecho que el domingo haya 400 personas y el lunes hagamos bien. Provocando el pastor culto. Es que tenemos la necesidad de justificar que esos 300 personas faltan de nuestro culto sin necesidad. ¿O es costumbre tradicional en esta iglesia? Yo creo que es costumbre. Costumbre que debemos de ir alejando poco a poco. Lo que yo considero, hermano, es que no hay derecho que tengamos una visita y tengamos lleno a rebosar y que al otro día no haya nadie, o muy poquitos. Creo que debemos de hablar de estas cosas porque nos debemos de ajustar. Tenemos un tiempo de gloria, tenemos un pastor extraordinario que debemos de aprovechar. Aprovechar porque tiene palabra de Dios para nosotros, porque el Señor le está respaldando y debemos de aprovechar. Aprovechar es muy importante, hermanos. Miren, hermanos, el Señor, el hecho de que estemos aquí hoy predicando, oyendo, ¿cuál es el tipo de la iglesia y la enseñanza del pastor? ¿Cómo se debe aplicar dentro del ministerio de la iglesia la enseñanza pastoral o la enseñanza de Jesús? Porque es importante. El Señor había dejado unas enseñanzas. ¿Para qué dejó esas enseñanzas escritas el Señor? Para que las oyéramos simplemente, para que nos gozáramos de los misterios que Jesús predicaba. Claro, tenemos que saber que Jesús es Dios, y siendo Dios se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Es la mayor grandeza que podemos entender. O sea, la encarnación de Cristo no se puede entender jamás sin procedentes. Podemos decir, ¿cómo podía Dios enseñar a los hombres el camino que agrada a Dios? Y Dios lo hizo bien, señores. Dios lo hizo bien, mandando a Jesucristo hecho hombre para que nos trazara el camino. No tienes que aprender nada de nadie. Tienes que aprender la conducta que Jesús había reflejado en la palabra, las enseñanzas que Jesús había transmitido en la palabra, nos vale más que suficiente. No necesitamos más, hermanos. Entonces, cuando el Señor hablaba, ¿para qué era? ¿Para recrear nuestros oídos? ¿O era una práctica de palabra que debíamos de aplicar a nuestra vida diariamente? Porque Jesús dijo, una mujer dijo, hablando de Jesús, bienaventurados los pechos que te amamantaron y el vientre que te trajo. Y Jesús dijo, más bienaventurado es el que oye la palabra de Dios, el que oye. Pero lo dejamos aquí, el que oye. Y quiero que la iglesia diga el restante, el que oye y ¿qué? Guarda. El que la guarda y la pone por obra. ¿Ustedes saben cuántos mensajes hemos oído? Debíamos de ser sabios. De vez en cuando
el pastor nos hace alguna pregunta que me parece escudriñadora y me parece extraordinaria. Porque no se trata de estar ahí simplemente por estar. La mente aquí juega un papel importantísimo. Porque podemos ver un gran discurso como que predicó ayer el hermano Juan, el hermano pastor, acerca de la paz, que fue increíble, hermanos. Pero si nuestra mente y nuestro corazón no están en el mensaje, nos vale de poco. Porque podemos ocupar un cuerpo en el banco, pero nuestra mente está fuera. Están los negocios, en el que vamos a hacer, el otro para allá. Ese mensaje pasa de largo y no nos hace ningún efecto. Qué importante es luchar, porque viene el maligno y arrebata la palabra que está transmitida diariamente en los cultos. Por eso es importante agudizar el oído a la palabra. No solamente que tengamos que gritar o hablar o saltar, simplemente oír la palabra y entenderla. Si el Evangelio es muy sencillo, lo más sencillo es que siendo Jesús el que vino a trasladar el reino de Dios a esta tierra y hacerla entendible a los hombres y hacerla comprensible a los hombres. Por eso el Señor había hablado del labrador en la labranza, del pescador en la pesca, de la mujer en la limpieza buscando el dracma, del que alumbra la luz encendiendo una luz para que se viera todo con claridad. ¿Habrá más claro que el Señor y su palabra más sencillo? Si es que es increíble. Ahora bien, hermanos, imagínate que quitamos al hermano Luis de pastor y ponemos al Señor Jesús. Y viene el Señor a ministrarnos la palabra a la iglesia de Santander. Jesús viene de nuevo a la tierra a ministrar el culto a Santander. ¿Tú crees que cambiaremos más de lo que somos? Yo pienso que no. Seguiremos siendo los mismos. Es lamentable. Por eso, hermanos, debemos de agudizar nuestro oído. Aprovechar los tiempos buenos. Aplicar nuestra vida a la enseñanza que recibimos cada día como iglesia. Amonestarle con la palabra cada día nuestra vida. Hermanos, eso es importantísimo, sumamente importante. La iglesia de Santander, hermanos, ha cambiado. Tenemos mucha gente joven en este lugar, hermanos, gente joven, pero que debemos demostrar el camino de andar. El camino es la palabra de Dios, no hay otra. La enseñanza de Jesús. Voy a leer algunos textos de la palabra porque yo quisiera hacer una reflexión. Una reflexión a mi iglesia madre, que yo me convertí aquí al Señor. Con un gran apóstol, como no más menos que mi hermano Emiliano. Donde me han precedido unos siervos que han marcado hito en la historia. Que no me canso la boca de hablar de esas personas. Porque cuando no había nada en toda España, ellos fueron emprendedores. Ellos lucharon. ¿Por qué? Porque tenían en su corazón una visión del pueblo gitano. Pueblo exterminado, pueblo sin reconocer, pueblo sin consideración, pueblo donde éramos la ex de la tierra y del mundo, pero ante los ojos de Dios hemos sido su gloria y reconocimiento que nos ha alumbrado a través de la misericordia de Jesús. Qué bueno es el Señor que nos ha alumbrado. Qué bueno que ha tendido las manos sobre nuestro pueblo. Un pueblo incomprendido, desechado, un pueblo inútil, un pueblo sin consideración. Pero el Señor nos ha visitado desde el cielo y nos ha iluminado, dándonos ¿la qué? La perla más preciosa, a Cristo Jesús, en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestras esposas, en nuestros nietos. La herencia mayor, más grande que podemos tener es dejarles el legado del Evangelio a nuestros seres queridos.
No hay otro mayor, hermanos. No queremos herencia, no queremos ser magnates de grandes pozos de petróleo ni grandes riquezas. Queremos tener a Jesús en nuestro corazón. Transmitir a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros descendientes la grandeza de Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos ha alumbrado. Miren, hermanos, un hecho histórico extraordinario, y era precisamente, habla un poco del Evangelio, la primera predicación del Evangelio en Samaria. Cuando abrimos aquí la Biblia para entender eso, podemos ver que había acontecido a este pasaje hechos muy lamentables en Jerusalén, a la iglesia del Señor. Había fallecido ese mártir primero a pedradas, y cuando la sangre brotaba por todo su cuerpo, las pedradas caían sobre él. Hermanos, la muerte le estaba cegando los ojos, y la muerte venía para él, pero en el medio vio al Hijo de Dios sentado a su diestra. Y le dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado en su diestra. ¡Aleluya! ¡Qué extraordinario, hermanos! Eso es extraordinario después del gran discurso que predicó ese hombre que no era ministerio, era un diácono. Era un diácono, hermanos. Y predicó de esa manera tan tremenda el Evangelio del Reino, trayendo toda la descendencia, entendiendo a la gente que Jesús, a quien ellos habían crucificado, era el Señor y el Cristo, que era la salvación del mundo. Mueren ellos, se levanta Saulo de Tarso y las autoridades para perseguir a Jesús, para perseguir a los cristianos. Y dice la Biblia que Felipe bajó a Samaria a predicar el Evangelio. Hoy, si viniera una persecución sobre la iglesia de Filadelfia, que somos muchos, ¿de qué hablaríamos los predicadores? Estos no, predicaban el Evangelio. Qué extraordinario, qué lecciones. Y dice la Biblia, bajó a Samaria y les predicaba a Cristo. Amén. Es que predicar a Cristo no tiene procedentes. Es que predicar a Cristo, hermanos queridos, no queremos saber filosofías, no queremos saber absolutamente ni ciencias políticas, humanitarias o sociales. Queremos conocer a Cristo. Amén. Queremos predicar a Cristo. Nosotros hace años no conocíamos absolutamente nada, pero habíamos recibido a Jesús en el corazón, a Cristo. Y lo transmitíamos donde íbamos, con gozo, aleluya. Y predicábamos a Cristo. Y en la ciudad donde íbamos, predicábamos a Cristo. Y había gran gozo en aquella ciudad. Y los demonios salían revoltándose, porque no podían aguantarse. Y los milagros seguían a aquellos hombres de Dios al principio. Y dice la Escritura, hermanos, que iba a predicar y les predicaba a Cristo. Descendía a Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba, dice, y había por las señales que hacía. Hermanos, ¿dónde están las señales que hacemos hoy? ¿Dónde está el gozo que hay hoy? Miren, hermanos queridos, hagamos una reflexión. Tenemos media iglesia Filadelfia en depresiones. Tenemos medio pueblo o casi en depresiones, con enfermedades. Tenemos a gente con enfermedades serias, traumatizados, miedos terribles. Las iglesias que venimos predicando, hay veces, hermanos, que entramos al culto y esa alegría espontánea, ese gozo inefable, hermanos, que caracteriza un culto de Dios, hay mucha ausencia de ello. Nos hemos quedado con un culto estético o estático, un culto, hermanos, de vez en cuando que no sentimos nada. Y ya, de cierto, estamos en una terrible decadencia,
porque los dones espirituales no se están utilizando. ¿Qué son los dones espirituales? ¿Herramientas para qué? Para edificar a su iglesia. Pero eso ha pasado el tiempo ya. Eso es para aquel tiempo. Ahora ya no vale. Hermanos, hablar en lenguas, profetizar. Y dice la Biblia que había una persona ancianito, muy anciano, y le había revelado Dios que no vería la muerte hasta ver al Salvador del mundo, Cristo Jesús. Y ese ancianito lleno de canas recibió una promesa de Dios. La promesa era que no vería la muerte hasta que viera al Salvador del mundo. Amén. Y aquella tarde o mañana aparece José y María con un niño envuelto en los pañales para hacer cocinar al niño. ¿Y qué pasó, hermanos? Allí Dios le iluminó y arrebatando el niño de las manos de la madre, se lo presentó al Señor. Gracias, Señor, porque ha visto mis ojos la salvación de Dios. Aleluya. Ya no existen revelaciones como en aquel tiempo. Qué lamentable. ¿Podemos volver otra vez de nuevo? Amén. ¿Podemos recuperar lo que hemos perdido? Claro que sí. ¿Podemos barrer la casa y empezar a buscar lo que hemos perdido? Amén. Hombre, es tiempo. Tenemos mucha juventud aquí que puede renovar de nuevo la vida cristiana y hacer esta iglesia que sea un proyectil. Amén. Donde enciende Santander, donde se enciende España. Amén. Hombre, las personas mayores ya se ven achacados por algunas deficiencias, pero hay mucha juventud en medio de nosotros. Según las estadísticas que tengo, señores, aproximadamente población gitana, que somos casi más de un 60% evangélicos cristianos, tenemos un porcentaje aproximadamente, un 60% aproximadamente, hermanos, de 30 años para abajo. Una juventud tremenda. Gloria a Dios. Amén. Esta juventud, ¿qué hacemos con ella? Esta juventud debe encender el Evangelio, debe encender España. No solamente España, Europa. Debemos ir a por ellos en el nombre del Señor. Podemos conquistar en el nombre de Jesucristo. Pero es un reto que tenemos que hacerlo. Es un reto que tenemos que hacerlo en el nombre del Señor. ¡Digan aleluya! Y dice la Biblia que les predicaba a Cristo y había gran gozo en aquella ciudad. Porque había milagros. Cuando vas a una iglesia, la mayoría está con enfermedades, con depresiones, con temores por la noche, etcétera, etcétera. La gente está enferma. Ahora decía el hermano Luis que había un niño que estaba ingresado en el hospital, muy enfermo. Hay gente que está muy enfermos. Vamos a orar para que Dios levante ministerios de gloria. Amén. ¿Por qué no oramos para que Dios levante ministerios? Claro que sí. Si somos casi 3.000 o 4.000 predicadores en España. Es que nos hemos dedicado a la sabiduría. Señores, que no somos muchos sabios ni muchos entendidos. Que mirad la cantera donde nacemos. Lo que tenemos que hacer es llenarnos del Espíritu Santo. Amén. Y llenos de poder. Aleluya. Llenos de revelación. ¿Para qué? Porque el Evangelio necesitan eso, hermanos, necesitan hombres llenos de poder, llenos de unción y de poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para sanar a los enfermos, para quitar a los deprimidos, para sanar a las enfermedades, echar fuera a los demonios que están defendiendo esto tan tremendo. ¿Cómo pasó Felipe? Felipe, dice la Biblia, que llegó y predicaba a Cristo. Amén. No hay mayor mensaje que el Evangelio de Cristo. Amén. El Evangelio de Cristo es dinamita pura. Gloria a Dios. Rompe cadenas. Por eso tenemos que predicar a Cristo. Cristo crucificado. Pero hermanos, no se quedó en el sepulcro. Jesús vive. Amén. Vive por los siglos de los siglos. Y todo el poder está en su mano. Toda la gloria la ostenta a Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Yo alabo a Cristo el Señor. Gloria al nombre de Cristo. Por eso, hermanos queridos, tenemos que saber aprender a aprovechar el tiempo. Hermanos, tenemos un pastor extraordinario que yo le admiro. Tenemos que aprovechar sus enseñanzas, pero no simplemente para oírlas, sino para ponerlas en práctica. Para ponerla en práctica en el nombre del Señor. Porque, hermanos,
día decía alguien, es una verdad, si tú coges una buena semilla y la tiras aquí, en el cemento, pues no produce nada. Pero si la echas en tierra buena, produce, ¿verdad, hermanos? Gloria al Señor. Y nosotros somos tierra buena. Tenemos que producir en el nombre del Señor Jesús. La paz de Dios sea con vosotros y que el Señor les bendiga mucho. Pastor, gracias.